de Samuel 3:5. Primero de Samuel 3. El joven Samuel servía al Señor al lado de Elí. En aquellos días era rara la palabra del Señor y no eran frecuentes las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos habían comenzado a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: «Aquí estoy». Corrió hacia donde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy porque me has llamado». Respondió: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue a donde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy porque me has llamado». Respondió: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Samuel no conocía aún al Señor ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy porque me has llamado». Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama de nuevo, di: Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores. «Samuel, Samuel», respondió Samuel. «Habla, que tu siervo escucha». El Señor le dijo: «Mira, voy a hacer algo en Israel que a cuantos lo oigan les zumbarán los dos oídos. Ese día cumpliré respecto a Elí cuanto predije de su casa, de comienzo a fin. Le anuncié que iba a castigar para siempre su casa por el pecado de no haber reñido a sus hijos, sabiendo que despreciaban a Dios. Por ello he jurado a la casa de Elí que el pecado de su casa no será expiado jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda». Samuel se acostó hasta la mañana y abrió luego las puertas del templo del Señor. Samuel temía dar a conocer la visión a Elí. Entonces Elí le llamó: «Samuel, hijo mío». Respondió: «Aquí estoy». Elí preguntó: «¿Qué es lo que te ha dicho? Por favor, no me lo ocultes. Que Dios te castigue si me ocultas algo de cuanto te ha dicho». Samuel le dio a conocer entonces todas las palabras sin ocultarle nada. Elí dijo: «Es el Señor. Haga lo que le parezca bien». Samuel creció. El Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan a Beerseba, supo que Samuel era un auténtico profeta del Señor. El Señor continuó manifestándose en Silo, pues allí era donde el Señor se revelaba a Samuel por medio de su palabra. Primero de Samuel 4. La palabra de Samuel llegó a todo el país. Por entonces salió Israel a la guerra contra los filisteos y acamparon en Ebenezer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos formaron frente a Israel. La batalla se extendió e Israel fue derrotado por los filisteos. Abatieron en el campo unos 4.000 hombres de la formación. Cuando la tropa volvió al campamento, dijeron los ancianos de Israel: «¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor frente a los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor. Que venga entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos». El pueblo envió gente a Silo para que trajeran de allí el arca de la alianza del Señor del universo, que se sienta sobre querubines. Allí, junto al arca de la alianza de Dios, se encontraban Jofní y Pinjas, los dos hijos de Elí. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel prorrumpió en un gran alarido y la tierra se estremeció. Los filisteos oyeron la voz del alarido y se preguntaron: «¿Qué es ese gran alarido en el campamento de los hebreos?». Y supieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Los filisteos se sintieron atemorizados y dijeron: «Dios ha venido al campamento». Después gritaron: «¡Ay de nosotros! Nada parecido nos había ocurrido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos poderosos dioses? Estos son los dioses que golpearon a Egipto con todo tipo de plagas en el desierto. Filisteos, cobrad fuerzas y portaos como hombres, para que no tengáis que servir a los hebreos, como os han servido a vosotros. Portaos como hombres y luchad». Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Cada uno huyó a su tienda. Fue una gran derrota. Cayeron 30.000 infantes de Israel. El arca de Dios fue apresada y murieron Jofní y Pinjas, los dos hijos de Elí. Un benjaminita corrió desde el frente de batalla y llegó a Silo aquel mismo día con los vestidos rasgados y tierra en la cabeza. Cuando llegó, Elí se encontraba sentado en su sitial, expectante al borde del camino. Su corazón estaba inquieto por el arca de Dios. Llegó el hombre a dar la noticia a la ciudad y toda ella se llenó de lamentos. Elí oyó el griterío y preguntó: «¿Qué significa este alboroto?».
El hombre se acercó apresuradamente a Elí y le dio la noticia. Elí tenía 98 años, sus ojos estaban ciegos y no podían ver. El hombre le dijo: «Vengo del frente de batalla, de donde tuve que huir hoy». Elí le preguntó: «¿Qué ha sucedido, hijo mío?». El mensajero le respondió: «Israel ha huido ante los filisteos, y además ha habido una gran mortandad entre el pueblo. También murieron tus dos hijos, Jofní y Pinjas, e incluso el arca de Dios fue apresada». En cuanto mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su sitial hacia atrás contra un lado de la puerta, se partió la nuca y murió, porque el hombre era anciano y pesado. Había juzgado a Israel 40 años. Su nuera, la esposa de Pinjas, estaba encinta, a punto de dar a luz, cuando oyó la noticia del apresamiento del arca de Dios y que habían muerto su suegro y su marido, se puso de cuclillas y dio a luz, pues le sobrevivieron los espasmos. Estando así a punto de morir, le dijeron las que estaban junto a ella: «No temas, has dado a luz un hijo». Pero ella no respondió ni prestó atención. Al niño lo llamaron Icabod, pues se dijo: «Ha sido desterrada la gloria de Israel», en alusión al apresamiento del arca de Dios, a su suegro y a su esposo. Repetía: «Ha sido desterrada la gloria de Israel, porque han apresado el arca de Dios». Los filisteos apresaron el arca de Dios y la condujeron de Ebenezer a Asdod. Cogieron después el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la instalaron a su lado. A la mañana siguiente, los habitantes de Asdod se levantaron temprano y encontraron a Dagón caído de bruces en tierra ante el arca del Señor. Lo recogieron y lo volvieron a poner en su sitio. A la mañana siguiente se levantaron y encontraron nuevamente a Dagón caído de bruces en tierra ante el arca del Señor. Su cabeza y las palmas de las manos estaban cortadas junto al umbral. No quedaba de él más que un poco. Por eso los sacerdotes y cuantos entran en el templo de Dagón en Asdod no pisan el umbral hasta el día de hoy. La mano del Señor cargó sobre los habitantes de Asdod y los asoló, hiriendo con tumores a Asdod y su entorno. Al ver lo que sucedía, las gentes de Asdod dijeron: «No siga entre nosotros el arca del Dios de Israel, pues su mano carga duramente sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón». Convocaron a todos los príncipes de los filisteos y les preguntaron: «¿Qué tenemos que hacer con el arca de Dios de Israel?». Respondieron: «Sea trasladada a Gat», y trasladaron el arca de Dios de Israel. Una vez trasladada el arca, la mano del Señor causó un pánico enorme en la ciudad, hirió a sus gentes desde el pequeño al grande y les salieron tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero cuando llegó a Ecrón, los ecronitas gritaron: «Nos han traído el arca del Dios de Israel para hacernos morir a nosotros y a nuestro pueblo». Convocaron a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: «Despedid el arca de Dios de Israel y torne a su lugar para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo». Había un pánico mortal en toda la ciudad porque la mano de Dios se había hecho allí muy pesada. A los que no morían les salían tumores y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Salmo 100. Salmo para la acción de gracias. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Lucas 17:11, 18:14. Una vez, yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iban a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?». Y le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Los fariseos le preguntaron: «¿Cuándo va a llegar el reino de Dios?». Él les contestó: «El reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán: está aquí o está allí. Porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros».
dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá: está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida la perderá y el que la pierda la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: ¿dónde está el cadáver? Allí se reunirán los buitres. Lucas 18. Les decía una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche, o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.